Hola, bienvenidos a Voces Ignacianas 140 años de historias, donde traemos a nuestros egresados más destacados, no en los 140, pero sí en la historia más reciente de nuestro Colegio San Ignacio. Recuerden que este es un podcast realizado entre el Colegio San Ignacio en asocio con ASI Ignaciana, que es nuestra asociación de egresados. Y hoy pues tengo la alegría, digo alegría porque personalmente me alegra mucho tener a esta invitada aquí en nuestro colegio. Ella es Cristina Calle, quien es colega mía, comunicadora social, periodista, terapeuta en placer y sexualidad femenina, dula de gestación, parto y posparto. Ahorita nos cuenta un poquito de qué es eso. Cris, bienvenida, ¿qué más? ¿Cómo va la vida? Dani, qué alegría estar acá y qué alegría encontrarme acá contigo, Mm. porque pues poniéndolos al día, Daniel y yo estudiamos juntos en la universidad, entonces al darme cuenta que estabas trabajando acá en mi colegio, pues qué alegría esta coincidencia. Y eso fue hace nada, eso fue iniciativa de ella. En un grupo de WhatsApp me empezó a decir, bueno, ¿y en qué está cada uno, tal, no sé qué? Y resulté diciendo que estaba aquí, ¿qué? ¿Cómo así? Es de mi colegio, tal. Sí, sí, Y bueno, sí, aquí está Cris. Cris Promoción 2007, ¿cierto? 2007, Y tú fuiste la segunda generación que se graduó de niñas acá en el colegio. con mujeres, sí, en el 2007. Exacto. Bueno, Cris, contanos cómo recordar ese paso tuyo por el colegio. Ahorita, detrás de cámara, nos contabas que entraste fue ya más tarde, o sea, no empezaste aquí desde prekinder, sino que fue más adelante. No, yo entré en quinto. Ajá. Inmediatamente entré, perdí 3 materias. Y mi hermano perdió el año. Porque sí, pues la exigencia académica, el nivel académico del colegio, pues sí es superior y cuando uno entra más tardecito hay que acoplarse pues a ese ritmo. Mi paso por el colegio fue maravilloso. Yo tengo recuerdos espectaculares del colegio, tengo muchos recuerdos que todavía me hacen morir de la risa, Sí. muchas alegrías, muchas historias, un grupo de amigas y amigos maravilloso con los que todavía pues me frecuento mucho, con los que comparto mucha vida todavía. Entonces, para mí el paso por el colegio, maravilloso. ¿Qué recuerdas así de, pues, como un recuerdo que te queda muy fresco de esa época? Las coreografías. De, Las coreografías de que hacíamos las niñas para las fiestas y para lo que fuera. Eso pues nos inventábamos coreografía. porque sí, Sí, porque no, porque porque sí, tal ¿por qué vez. no? Y eso era como cosas muy chéveres porque pues por un lado es ejercicio, por otro lado es expresión corporal, por otro lado era como un tema ahí de amistad, de formar más lazos entre nosotras. Ensayábamos por fuera, ensayábamos los sábados, contratábamos profesores, era espectacular. Eso, pues, y todavía me acuerdo de pasos y todo de Ah, coreografía. lo hace ahorita aquí que para cámaras. Cris, Era y chévere, sí. ustedes siendo como la segunda generación de niñas en el colegio, pues cómo era esa dinámica entre los hombres, ustedes cómo se sentían aquí pues rodeadas de tantos hombres, pues ustedes siendo como tan poquitas en ese entonces. Pues, Dani, mira que uno ve eso, pues, yo hoy miro eso en retrospectiva, Ujú. y uno se da cuenta, pues, como, claro, pues, era una situación que no era tan usual, que fuéramos 5, 6, 7, 8 niñas por salón, rodeadas siempre con chicos. Entonces, sí, hoy puedo darme cuenta que nosotras tenemos otras habilidades Ujú. que tal vez en un colegio solo femenino, o donde había como paridad desde el principio en número de mujeres y hombres. Tal vez sí es diferente, nosotras tenemos como otro relacionamiento con los chicos, como otras, sí, aprendimos más a leer de pronto también el mundo masculino, y obviamente éramos niñas muy cuidadas también, pues como que había una protección, y yo siento que eso fue también como un experimento del colegio, o sea, que funcionó pero hoy como adulta puedo decir, uy, yo creo que eso fue tremendo reto para los profes, para Ajá. que entraran niñas y ya en su adolescencia, o sea, eso cómo se maneja, eso cómo se, en un colegio que tradicionalmente ha sido de hombres, pero a mí me encantó, me gustó mucho como la experiencia de ser mujer, de crecer con toda esta filosofía del colegio de que los hombres y las mujeres pues somos distintos, pues como la Ujú. filosofía coeducativa más que Sí. mixta, pero en un ambiente también como seguro y protegido para eso. Entonces, Ustedes siempre llegan como a darles de toquecito dulce donde llegan, sea como sea, pero sí, sí hacen falta como entre tanto hombre. Nosotros también tenemos una compañera aquí que es la que le pone el dulce por allí, nos está haciendo caritas. Cris, un profesor que recordes de tu época aquí en el San Ignacio. muchos, Fercho, La Negra,
Jaime, el profesor de sociales, o sea, hay unos profes que son como icónicos, como que Sí. muchas generaciones los conocemos. Hugo Villegas, por supuesto. Sí, em, y también ahorita estaba hablando, incluso ya fui a saludarla, Paula, la enfermera, para mí fue muy importante Paula Rives. sí, Paula Ajá. para mí fue muy importante porque yo tuve un diagnóstico a los 12 años en sexto y Sí. Paula para mí fue también vital en todo ese proceso. Mile Mm. también, entonces, no, muchas personas, el paso por el colegio deja muchos seres humanos en el corazón también. Ok. De ese diagnóstico podemos hablar, el Sí, tema de la claro, diabetes, claro, ¿cierto? Ese fue. sí. ¿Y cómo te diste cuenta que te pasó eso? Yo me di cuenta porque me dieron muchos síntomas. Pues Ajá. me diagnosticaron a los 12 años con diabetes tipo 1. Ujú. Recuerdo, por ejemplo, muy puntualmente cuando la cafetería de Ofelia quedaba por el Coliseo, Sí. ¿cierto? Quedaba Ajá. hacia allá. Recuerdo, por ejemplo, una vez que uno hacía la fila, compraba y después hacía otra fila para que le entregaran. Ujú. Y yo me acuerdo que yo me quedé así claro, hoy puedo saber que era una hipoglicemia, me Ujú. quedé así temblando, yo no sé cuánto tiempo, y una de las chicas de la cafetería me despertó y me dijo, pues acá está tú, un pan bola y una gaseosa en ese momento. Un pan bola que valía 200 pesos en ese Valía. momento. Cuéntalo pues ahora. Y él me despertó y lo que yo hice como instintivamente fue tomarme la gaseosa, que era con azúcar obviamente, y Ajá. ahí volví, como que puedo, entonces tengo como unos recuerdos muy puntuales, entonces obviamente le conté a mis papás y me llevaron al médico y entré pues directamente por urgencias con el azúcar muy alta, me hospitalizaron, tengo un paquete así de cartas, carteleras, todo lo tengo, de cosas que me mandaron acá en el salón, pues como promovido por los profesores, como vamos a hacerle unas carticas o a mandarle unos mensajes a Cristina que está hospitalizada, tengo un montón, son súper graciosas. Entonces, mucho apoyo pues también de parte del colegio y después de que salí de hospitalización, de estar en casa, de entender el tratamiento, todo eso, volví al colegio y hubo mucho apoyo, pues yo podía ir a la cafetería en cualquier momento, yo podía comer en clase, yo podía salir de clase sin pedir permiso. Paula siempre estaba pues súper atenta a todo lo que pasara, entonces me sentí muy rodeada, pues. ¿Y ¿Sabe? cómo es vivir ahora con diabetes, Cris? Pues Dani, a mí me preguntan mucho eso y lo que pasa es que yo no sé qué es vivir sin diabetes. Entonces no sé hacer la comparación. No sé hacer la comparación, pero sí cuando veo personas que, pues, que me preguntan o que me cuestionan o que me dicen, ay, ¿y tú cómo haces eso? ¿Y cómo así que tú cuentas? Porque yo cuento la comida, yo me inyecto según lo que como, o sea, Ok. es un tema de mucha autonomía y mucha independencia. Entonces, Sí. para mí es como pues esta es mi verdad, esta es mi realidad. Pero cuando veo que me preguntan, sigo como, ay, ve, ¿no? Como que yo sí hago, pues como que sí hay acá algo, algo interesante, ¿no? Que me ha dado también la diabetes, porque yo siento que, pues obviamente es un diagnóstico, pues uno preferiría no tener un diagnóstico, no tener una carga mental y emocional y física, Ujú. pero yo pienso que también eso le da a uno, pues, cosas buenas, que forja su personalidad, que le enseña autocuidado, pues yo sé autocuidarme en muchas cosas que hoy son tendencia, para mí son obvias desde los 12 años. Ajá. Entonces, como no tomar jugo de naranja, porque eso, antes de desayunar en ayunas, porque eso te da un pico altísimo de azúcar. Yo eso lo sé desde los 12 años. Y no me lo tuvo que decir nadie, lo Lo experimenté aprendiste. en mi cuerpo. Entonces da mucha autonomía también cuando uno se apropia de su diagnóstico y de su vida. Bueno, maravilloso, sí, es otra forma de ver. Costumbre, finalmente. Sí, Somos seres de costumbre. sí. Cris, ¿qué materia te gustaba en el colegio? Me gustaba, me gustaba mucho, yo no sé si la materia completa, porque me acuerdo es como de cosas puntuales, pero me gustaba mucho cuando en lengua castellana teníamos que hacer análisis de libros. Ok. Eso me gustaba mucho, como leer un fragmento de algo y hacer un análisis eh, sobre lo que se leyó, eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho sociales, cuando se explicaba también temas históricos. Ujú. Me gustaba mucho geometría,
porque me daba mucha dificultad unas cosas, pero otras me parecían muy sencillas. Entonces me acuerdo que con el profesor eh, le decíamos el zorro, no me acuerdo. Sí, Carlos, Carlos, Carlos Puerta. con Ajá, Carlos. sí. Me acuerdo que con él me reía mucho porque yo era capaz de hacer el ejercicio en números, pero después en el plano cartesiano yo no podía unir los puntos. Y él me decía, pero Cristina, ya hiciste lo difícil. Uní las rayitas y yo no era capaz de unir las rayitas. No, muchas, creo que pues, creo que ninguna, de pronto a inglés le tuve más tedio Sí. porque yo no tuve buen inglés desde chiquita y me costó. Esa siempre era como la que me costaba más, pero yo disfruté como por igual. Yo creo que los retos y lo difícil también. Sí, qué bueno retarse. Cris, si quieres de pronto que por ahí, por ese gusto con español, pues, o lengua castellana y sociales, de ahí haya nacido como tu interés por estudiar comunicación, o de dónde fue que vos te nació como ese Yo creo interés. que sí. Bueno, acá recuerdo mucho que hacíamos estas pruebas también en 10º y en 11 como de que le ayudan a uno como a irse perfilando o ir viendo que Orientación vocacional. orientación vocacional, exacto. Y ahí me salía mucho relaciones públicas, como esto es algo así similar. Sí. La verdad, yo no sé a mí por qué se me metió en la cabeza que comunicación. Mm, ¿Por qué se nos metió comunicación Yo en la no sé por cabeza? qué se me metió comunicación en la cabeza, pero puede ser también de pronto por sí, pues de pronto estaba como ahí ese chip de también que se veía en esas clases de lengua castellana y de sociales. Mi papá quería que yo estudiara administración. Mm, Pues no quería, o sea, me lo sugirió como Sugerencia. sí, y después me sugirió y me dijo, y después te enfocas o te especializas en comunicación, para que tengas, y yo no le hice caso, estudié comunicación. Me gustó mucho, Ajá. me encantó. Es una carrera que yo ya no estoy, pues, como de tiempo completo ejerciendo la comunicación y el periodismo, pero es algo que te queda para la vida, pues también, como todo lo que uno estudia. Es Exacto. algo que en algún momento o en el área que te estés desempeñando, pues vas a usar esas herramientas y ese conocimiento. O que uno a veces trabaja en algunos lugares y dice, pues yo qué estoy haciendo aquí, pero después cuando ya encuentra como su lugar, empieza a ver cosas que ya hizo en otros trabajos que no le gustaban, entonces dice, esto me está sirviendo para esto, ¿cierto? Totalmente. Uno ve, sí, en retrospectiva todo, y sobre todo los temas de educación, uno los entiende mucho más, es como a largo plazo, Eh, después. Mira, ve, me acordé de algo que yo siempre he pensado, pues el colegio es muy fuerte en las matemáticas, sí, y uno chiquito, pues sobre todo pelea con eso. ah, Pues uno no le ve a eso, porque hay que entender todas estas física, química, estadística, geometría, o sea, cierto, uno no lo entiende bien. Pero, por ejemplo, cuando entramos a la universidad, que para mí eso fue como sorprendente, en comunicaciones, pues no hay matemáticas. Mucha gente elige comunicaciones porque no hay matemáticas, pero nosotros tuvimos en la universidad estadística y economía, exactamente. y Esas eran había, obligadas. eran obligadas. Ajá. Y cuando yo estuve en esas dos clases, yo entendí, por ejemplo, pues para mí fueron súper fáciles, y yo no era brillante en el colegio, yo pasaba, yo pasaba. Pero ahí entendí la importancia también de estos temas, incluso para las áreas sociales, para las temáticas, pues para las profesiones sociales, Sí, súper importante, las matemáticas también ahí. Y ahí entendí también como el esfuerzo que hace el colegio, porque uno aprenda ciertos temas, sí, porque yo, estadística en la universidad, yo hacía los exámenes con marcador para que todo el mundo viera, porque o sea, era la crisis de todo el mundo de estadística, y yo decía, pues yo veo esto, yo vi esto desde octavo. O sí. sea, Esa era la más sencilla. yo sé despejar X desde octavo. Ajá. Y no era brillante, perdía exámenes en el colegio, pero eran como conceptos con los que uno estaba muy familiarizado, y es como que se me hace fácil ya otros caminos porque esto lo tengo súper interiorizado desde hace rato. Ujú. Y tú no dices costos y presupuesto en la universidad, ¿no? También, Esa yo creo que debería incluso estar desde el sí, colegio, ¿no? esa debería estar desde el colegio también, sí. Ajá. Sí, Sí, es sí. muy importante. Bueno, Cris, te gradúas conmigo, pues, 2014. Sí. Nos graduamos 2014. Tú coges tu camino, bueno, cada uno pues por su camino. ¿Qué pasó con vos después de que te graduaste?
Yo trabajé como comunicadora, yo trabajé en agencia de comunicaciones, trabajé como periodista, tenía muchas ganas de como de soltar la mano, o sea, a mí me ha gustado siempre Sí, escribir, entonces pasé por prensa escrita como para agilizar la metodología de escribir. Sabía que no quería ser periodista, pero estuve ahí 2 años con esa intención. sí, De ahí estuve en el mundo corporativo, fui comunicadora en una entidad financiera y ahí llegó la pandemia. ok. Entonces ahí cambia mi vida drásticamente. Para bien, seguramente. Sí, claro, hoy puedo decir que para bien, pero para mí la pandemia fue muy difícil Mm, porque con mi diagnóstico de diabetes, con la información que había en televisión, para mí fue un momento de mucha angustia, mucha, mucha angustia. A eso se sumó el estrés laboral, porque en el sector financiero, pandemia, con una crisis laboral también interna que yo tenía con la nueva administración que llegó allá, pues como unos choques y bueno, se complicó por todos los lados. A mi expareja, mi pareja de esa época, le dio COVID, o sea, estalló el COVID y a él le dio COVID a las 2 semanas, Dios. pabellón de COVID. O sea, eso fue una época muy dura para mí, con un desbalance en mi diabetes, estaba fuera de control completamente, me daban 6 hipoglicemias al día, o sea, estaba bien difícil ese momento, entonces Y yo eso fue a decidí raíz, o sea, a raíz de que el encierro, que no había medicamento en ese momento, ¿qué pasaba ahí? el Como estrés. solamente Sí, estrés. el estrés laboral, el miedo a la pandemia, porque uno prendía el televisor y un diabético si ponía un pie en la calle se murió, ¿cierto? Entonces mi papá estaba en pánico, mi mamá estaba en pánico, mi hermano estaba en pánico, yo estaba en pánico, todos estábamos en pánico. Entonces, más el tema laboral, más sostener también desde comunicaciones todo lo que estaba pasando en la pandemia con el Ujú. sector financiero, o sea, eso era un caos para mí. Y ya cuando empezó mi cuerpo a reaccionar a eso, pues también hablé con mis papás, todo, y yo no, pues, o sea, yo creo que, o sea, me toca renunciar, porque me estoy, o sea, me voy a morir, literalmente. Está muy complicado esto y ahí creo que hay peleas que uno no tiene que darlas, pues si el cuerpo te está avisando con 6 hipoglicemias al día, es Eso es porque hay que suficiente. parar, ¿cierto? Ajá. Pero para mí a nivel emocional fue muy duro. Entonces ahí yo renuncié, me fui a vivir a Bogotá porque mi pareja, mi expareja es de Bogotá, entonces yo me fui a vivir allá y ahí empecé a hacer terapia por primera vez en mi vida. Ok. Y haciendo terapia Terapia tú. yo, Ujú. como paciente, pues Sí. como consultante. Y haciendo terapia, buscando qué era lo que me iba a ayudar a salir otra vez y a volverme a apropiar de mi salud y a volver a encontrar la alegría y a desestresarme, a no tener miedo a salir a la calle. Encontré una terapeuta sexual, hice terapia con ella, pues la terapia sexual puede abordar cualquier tema de la vida, no solamente Ajá. lo relacionado con la intimidad sexual. Entonces hice terapia con ella y para mí fue tan fascinante que empecé a estudiar y me convertí en facilitadora de Ujú. terapia de placer y sexualidad femenina. Ahí conocí toda la relación que tenía el ciclo menstrual con toda nuestra vida, con Ujú. toda nuestra salud física, emocional, mental. Entonces me volví educadora en ciclo menstrual y métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Ahí conocí el dulaísmo, que es el acompañamiento informativo, físico y emocional a las mamás en gestación. Ok. Entonces también me formé como dula y cambié mi vida. Ok. Eso de Dula, o sea, llega solamente hasta el momento del parto o en el parto también acompañas, ¿cómo es la cosa? Hay dulas de gestación, ya eso es pues como una cosa muy personal, Ujú. cómo quiere desempeñarse cada una. Primero hay dulas de vida y hay dulas de muerte. Ok. Entonces, yo soy dula de vida, Sí. acompaño la gestación, el parto y el posparto. Ujú. Hay unas dulas que acompañan solamente gestación o Sí. preconcepción, por ejemplo. Ujú. Hay unas dulas que acompañan gestación y parto. Hay unas dulas que solo son de posparto, entonces es como dependiendo como cada una quiera especializarse, pues. Yo acompaño la gestación, el parto y el posparto hasta el cierre de cuarentena, Ok. hasta ahí. ¿Y ese acompañamiento es solamente para la mujer o Para la para, familia, ok, toda la familia? sí, Porque eso es un cambio súper teso. sí, O sea, no solamente para la mujer, también para el hombre. Pues yo claro. también soy recientemente papá, eso es una cosa increíble. Sí, claro, así.
Eso es también como dependiendo de cada mujer y cada contexto, pues hay mujeres que no están en compañía de su pareja, sino tal vez de su mamá o de una amiga o de, ¿cierto? Entonces, como con quién te quieres rodear, quién va a ser tu acompañante y si la mujer quiere hacer sesiones individuales o también con su acompañante, con su equipo, Ok. la mayoría de las veces es con papá. Entonces, también como cada dula lo maneje, yo lo que hago es unas sesiones informativas con ambos para que ambos estén también en tranquilidad, porque pues hay 58.000 preguntas por cada cosa, ¿cierto? Hay un montón de Sí. temas, de incertidumbres. Entonces, uno acompaña desde ahí. Yo hago acompañamientos también individuales con cada uno, con papá y con mamá. Hay papás que deciden No está, sí. pues que deciden no tomar su sesión individual, por ejemplo, Ok. que también es respetable. Hay otros papás que sí eh, la piden y que es chévere porque uno al final se da cuenta que son papás que están más conectados con la situación, ¿cierto? Sí. Y que también son papás que en posparto van a asumir de otra manera el reto que trae, porque pues el posparto es un reto para todo el mundo, ¿cierto? Ujú. Para todos los Muy. involucrados. Sí, entonces sí, es bien bonito acompañar familias en gestación. Cris, y pues alguien que te está escuchando aquí dice, ¿y yo dónde estudio para hacer eso? Pues ¿dónde estudia? ¿Dónde se forma uno para ejercer lo que estás haciendo ahorita? Mira, la mayoría es educación no formal. Ok. Ahora hay algunas universidades, por lo menos los en Bogotá, que están sacando como unos diplomados Ujú. al respecto. Pero lo que pasa en estos temas, como en la partería igualmente, es que tú tienes que conseguir como una persona que te guíe y que te enseñe, ¿cierto? Sí. Ahora hay dulas, mi maestra, por ejemplo, acá en Medellín es Daniela Marmolejo. Ujú. Ella tiene una escuela de dulas, ella se formó en Holanda, practicó tiempo en Holanda, después vino a Medellín, empezó a ejercer acá en Medellín y ella formó una escuela de dulas. Ujú. Entonces yo me formé con ella. Y hay capacitaciones permanentes y viene una partera de yo no sé dónde a dar una clase de no sé qué y viene un médico de no sé dónde a dar otra clase. Entonces, claro, nosotras no somos profesionales de la salud, pues nosotras no somos médicas, yo no tengo injerencia en la salud, ni soy responsable de la salud ni de mamá ni de bebé. Para eso está el médico o la partera. Sí. Pero yo soy un acompañamiento. Entonces, obviamente, para poderte acompañar, porque esto no es, mucha gente cree que esto es pues una cosa súper hippie. No, esto es conocimiento científico, Ajá. ¿cierto? Solamente yo leo más sobre esta información Sí. y te la cuento a ti, mamá, para que tú te llenes de argumentos y razones para que tú tomes la decisión que tú quieras tomar respecto a tu embarazo y al nacimiento de tu bebé. Ok, maravilloso. Entonces, sí, no, hay cursos, uno busca pues en internet, pero es educación no formal. Entonces, es que tú mires bien quiénes son los profes, cuál es su metodología, de qué hablan, Ujú. y por eso uno se guía, pues, como con quién coincides en la opinión frente a la vida y el nacimiento. Ok, Cris, y bueno, aquí ya pues en esta nueva etapa tuya profesional, digámoslo así, ¿cuál ha sido como el reto más grande y de lo que te sientes más orgullosa también, pues como de estarlo ejerciendo? Pues yo creo que de lo que me siento más orgullosa es de haber hecho el cambio profesional, Ajá, porque eso no es tan sencillo. sí. Aunque obviamente como yo trabajo en mi proyecto personal, pues la comunicación para mí ha sido pues maravilloso, ¿cierto? Porque Mm. yo soy capaz de hablar de mi servicio, de ofrecerlo, de montar mi página web, o sea, de hacer como todo mi universo de comunicaciones sobre el tema que yo estoy tratando. Pero digamos que esa decisión de yo quiero salirme un poco de lo que se supone que debería ser, ¿cierto? Pues porque yo, eh, digamos que como que la expectativa, como que lo normal es que yo quiera estar en el área de comunicaciones de una muy buena empresa. Sí. Y salirse de eso, que no digo que sea una mala idea, sino que es como yo ya no resueno con esto, o sea, yo quiero hacer otra cosa. Ujú. Hacerse caso a esa sensación que es como instintiva es difícil, porque Sí. entonces soy una irresponsable, ¿qué voy a hacer con mi talento? Toda esta plata, todo este tiempo, yo tengo una maestría, ¿qué hago Ajá. con eso? ¿Cierto? Entonces, ¿qué van a decir mis papás? ¿Cómo voy a volver a empezar? Y además en esto también, que es un tema pues tabú, o sea, no es difícil, incluso ciclo menstrual es difícil. Sí, todavía. Sí, porque es un tema que genera un montón de interés en muchas personas, pero
igual la gente tiene una resistencia, incluso las mismas mujeres. Ajá. Cuando aprendemos de ciclo menstrual, hay una resistencia porque es un tema muy íntimo. Ujú. Entonces, yo me siento muy orgullosa de mí de haber hecho el cambio y lo más, digamos, difícil me parece eso, como abrir la mente a no, es que estos temas deberían estar en la sociedad puestos sobre la mesa, porque no estamos hablando de nada raro, es la naturaleza del cuerpo, lo que sucede, ¿cierto? La naturaleza también de lo que sucede en el posparto. Claro, es una crisis, eso es una pareja en posparto, es una pareja en crisis. Y eso no está mal, es parte de la naturaleza de convertirse en padres, que están ajustando otra vez el ecosistema. Entonces, hay muchos, sí, son temas que son tabú, que son difíciles de exponer o de vender, por ejemplo, Sí. pero que cuando se logra, o sea, trabajar con una sola familia y ver que esa familia logra sus propósitos porque tú estás de pronto dando un tema acá, un datico acá, una respiración acá, un tranquilo, van para adelante, convérsenlo. Entonces ver que esa familia de pronto funciona porque uno le dijo 3 palabras, es Ujú. como, wow, Digamos que bueno, ahí ese trabajo tuyo, pues también es un tema educativo, pues digámoslo muy así. educativo. Entonces el resultado no se va a ver de hoy a mañana. Pero te ha tocado ya en lo que llevas ejerciendo esto, pues como ya ver el resultado como, uy, la semillita que yo sembré aquí con el trabajo que hice ya se está empezando como a ver. Es un tema total, es un tema a largo plazo, Mm. porque es también cuidar la forma de nacer Sí. y cuidar, hablando pues como de dulaísmo puntualmente, es cuidar eh, la psique de esa mamá. Ujú. Entonces, ser mamá es un tema muy difícil y es un tema muy solitario, por Sí. más rodeada que esté, porque en este momento pues así es la sociedad, estamos muy solos. Ujú. Entonces, cuando uno logra que esa mamá se sienta más sostenida, pues ella va a tener una maternidad más tranquila, ese bebé también lo va a sentir. Entonces, yo creo, como yo lo creo, yo creo que si uno cuida la forma de nacer, va a cuidar o va a ver como ese beneficio cuando esos bebés sean adultos, va a haber una sociedad diferente, Ajá. una sociedad más cuidada, más sostenida, más oxitóxica, que es con la hormona de la empatía, de socializar, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que eso tiene un impacto a largo plazo. Pero en lo inmediato uno también puede ver que la mamá tiene un respiro, un descanso, porque contigo puede desahogarse, puede plantear un tema. Ujú. Igual también cuando estoy en temas de educación de ciclo menstrual, porque claro, se ve el beneficio de una mujer que tenía unos síntomas terribles antes de su menstruación, antes de su periodo, ha ido mejorando, está tomando conciencia de que no es solamente su ciclo, sino su cuerpo entero, entonces mejora su salud, mejora su energía, su capacidad de responder, hace ejercicio en función a su ciclo y ya no en función a la meta. Ajá. Entonces Qué tiene muchas cosas bellas. muy interesante. Cris, sé que me vas a entender esta pregunta. Para bien o para mal, ¿cuál fue la influencia que tuvo el colegio en tu desarrollo profesional? Que eso lo hablamos No, un poquito. muchísimo, muchísimo y creo que es para bien, Ujú. porque incluso yo creo que las cosas que uno pueda identificar como posibilidades de mejora del colegio son para bien, para mí, Ajá. porque me permite, o sea, yo creo que para mí lo más valioso del colegio es que Sí. me enseñó a pensar, o sea, me enseñó a ser crítica frente a, al mundo, ¿cierto? Ujú. Frente a las opciones, me enseñó a que el mundo es más grande que este valle, me enseñó pues como que hay muchas posibilidades, ¿cierto? Sobre muchos temas. Entonces yo creo que lo más valioso es eso, pues es importante ser bueno en todas las materias, o sea, entender todas las materias, no hay que ser brillante, pero entenderlas porque finalmente esa capacidad de pensamiento es la que te va a permitir construir tu camino profesional también. Ujú. Entonces yo creo que en mucho porque el colegio me enseñó a pensar y pensar da libertad. Ujú. Y creo que incluso si no fuera así, tal vez yo no hubiera cambiado mi profesión. Ajá. Habría sido más difícil, pero yo creo que tengo la posibilidad de, pues, de moverme y puedo ser buena en diferentes cosas. Ujú. Y también me contabas en algún momento que obviamente eran otros tiempos, pero que en ese momento y en plena pandemia te pusiste como a pensar como, uy, es que yo ni siquiera conozco mi cuerpo, ¿cierto? O sea, Ujú. ahí, de ahí fue que nació también
como esa inquietud por ese tema? Mira, es que en la pandemia, bueno, el tema de que los temas que yo trabajo, obviamente, en los colegios, pues eso tiene unas ciertas resistencias culturales, sociales, y obviamente hace 19 años que yo me gradué del colegio, pues más. O sea, la información que uno recibe sobre su ciclo menstrual, sobre la sexualidad femenina, sobre su cuerpo, pues era bastante limitada. No por el colegio, no es culpa del colegio, sino que Ajá. también es el contexto. Exacto. El contexto. Entonces, claro, cuando yo empiezo este camino, incluso fue una de las cosas que yo pensé cuando empecé a estudiar. En la primera clase que tuve de sexualidad, a mí la cabeza me hizo ¡pa! Y yo, y lo primero que yo pensé, yo no puedo creer que yo estudié en el mejor colegio de Medellín y yo no sabía esto. O sea, no puedo creerlo, Ajá. pero es una cuestión contextual. Sí. Entonces, de ahí sí sale mucho mi interés por no puede ser que yo he sido privilegiada de estudiar en el San Ignacio y yo no tenía esta información hay que replicarla porque es una forma de que las mujeres estemos en bienestar físico, emocional y mental, y los hombres también, ¿cierto? Entonces, de ahí sale mucho eso. Sí, no es como nada contra, al colegio le faltó, no, también son como cosas que van sucediendo históricamente. Ajá, sí, está bien, pues son momentos que tenemos que enfrentar y Sí, al menos te diste cuenta, pues en este momento, así sea tarde, temprano, pero que claro. conozcas y puedas ayudar a otras personas así. Cris, si te vuelves al año 2007 o al 2000, más o menos cuando entraste acá, y así como estás tú ahora y te encuentras con esa Cris de esa época, ¿tú qué le dirías? A la Cris del 2007, ¿qué le diría? Que conserve la mayor cantidad de amistades Ujú. que pueda, porque para eso es el colegio, para hacer contactos, para reírse, para llenarse de historias y morirse de la risa muchos años después recordando eso, para tener una red de contactos. eh, Creo que eso, como que no rompas amistades o que la distancia, las decisiones que va tomando cada uno, no te alejen de esa persona, Ajá. porque uno conoce personas muy valiosas acá. Cris, ¿y qué crees que, pues, o un consejo que le pudieras dar a los jóvenes de ahora que quieran seguir un camino similar al tuyo, sea por la comunicación, sea por el de terapeuta sexual? Pues yo creo que crean en su instinto. Ujú. Yo creo mucho en el instinto y a veces uno como por el que dirán o por lo que se supone que debería hacer o porque en mi familia todos son abogados o porque, ¿cierto? Por eso Sí. una vez por ahí se pierde, eh, pero que crean en su instinto y que el camino en el que están, porque uno a veces no puede o se demora también en saber qué es lo que quiere hacer, Ajá. pero mientras llegas a ese proceso que disfruta y aprovecha el camino en el que estás. Incluso pues las personas que están en un momento, en un trabajo que no es el que más les gusta, Sí. pues no importa, es el que te permite ser tú, tu persona hoy, o sea, tu mejor versión. Entonces se encuentra ahí cuál es el camino para disfrutarlo, para crecer, para desde ahí en ese lugar que no es tan cómodo hoy, cómo puedes cultivarte para lo que sí quieres. Entonces, como aprovechar cada oportunidad que tiene uno, porque lo que decías en retrospectiva que uno ve, ves, esto me formó, ves, esto me sirvió para tal otra Sí. cosa, pero que no dejen que en ese paso que es transitorio el instinto se pierda, sino que acuérdate que es esa cosa así profunda que está dentro de ti, escúchala y dale lugar. Ok. Cris, y ahorita, pues hace un momentico mencionabas que tú estudiaste en el mejor colegio de la ciudad, el Colegio San Ignacio, pero ahora 2026, ¿tú cómo percibes al colegio? ¿Y cuál crees que es el impacto que tiene en la sociedad actual? Pues mira que el impacto, o sea, donde uno llega y le preguntan dónde uno estudió, eso todavía, pues o sea, uno dice, es más, como estrategia, si usted está medio embalado en una reunión o vendiendo algo o en una entrevista de trabajo, intente llegar a que usted salió de San Ignacio. Que la gente dice, ay, vos sos ignaciana, ¿cómo así? Y eso abre sobre puertas. Entonces creo que es importante Mm. en el desarrollo profesional. Eh, Hoy en día, pues, o sea, yo hace rato, como te dije, yo vivo en Bogotá hace rato, yo hace rato no venía por acá,
pero lo que yo siento es que los ignacianos somos una red muy conectada. Sí, O sea, cuando pasa algo con un ignaciano, ahí mismo salen muchas personas a apoyar la Vaki o apoyar el negocio, el producto, lo uno, lo otro, ¿cierto? mm, Entonces creo que eso es muy valioso. Acá estudian dos primitas mías. ah, sí, Sí, ah, mira. la verdad no sé en qué año están, pero yo hice la carta. Es que no, pues primas segundas y bueno, no estamos tan en contacto, pero yo hice la carta de recomendación. O sea, sí hay un tema de que bueno que mis hijos estudien allá, que Mm. tengan esos valores de allá. Y hay otros invitados que han mencionado esto y no sé si a ti te pase, que vos sin conocer pues de dónde vienen, de uno identificas, uy, esta es ignaciano, esta es ignaciana. ¿Tiene pinta de ignaciano? Sí, te pasa. A mí me pasó que me dicen que no parezco ignaciano. Entonces yo les digo, sí, yo sé, tranquilo. Da un ejemplo de cómo no sé. ¿Cómo no ser? Sí, claro, porque yo he tomado como otros caminos de pronto, pues yo vivo en Bogotá, yo me salí de lo institucional, Sí. entonces he tomado como otros caminos, pero es tan fácil como ponerse a hablar y decir, tú tienes unos valores muy ignacianos. Sí. Exacto, es que yo creo que va más por eso, e incluso yo diría que uno de los valores que resalto pues como en los invitados que hemos tenido aquí y en otras personas pues que no hemos tenido la fortuna de tener aquí, pero conversando es precisamente ese ánimo de hacer algo nuevo, de retarse, de no importarle que es que tengo que estar siempre en el status quo, statu quo, perdón, sino que si este otro es mi camino, pues me voy por aquí y le funciona. Entonces Sí, creo que eso también les claro. identifica a Sí, ustedes. claro, la valentía también de no es que yo quiero abrir puertas, de abrir Exacto. caminos, emprender. Hay mucho emprendedor en el San Ignacio, mucho, mucho. Y emprendimientos que son wow también, o sea, entonces sí hay mucha valentía en crear, creo. Exacto, eso es. Bueno, Cris, para cerrar este espacio, tenemos una sección pues de respuesta, de preguntas cortas con respuestas cortas. Entonces, lo que te pregunte, lo más corto que Listo. puedas. Listo. Cris, comunicadora o terapeuta, Terapeuta de traje o de jean, de gym, toda la vida. Soltera o en una relación, soltera, Medellín o Bogotá. Bogotá. En este momento en Medellín hace mucho calor. Ah, no has venido por estos días, ha hecho frío. No, yo Rico. llego al letrero Bienvenido a Medellín y yo ya estoy sudando, o sea, uno se acostumbra al clima de Bogotá. Ok, es verdad. Cris, dulce o salado. Salado, Una mujer que te inspire. mi mamá, Uy, qué lindo. El mejor profesor para vos en tu época en el colegio. Fercho, Ok, por ahí todavía está Fercho. ahora lo busco. Un amigo del colegio que mantenga la amistad con vos ahora. Ah, montón. Daniela Jaramillo, Andrea Molina, Federico Velázquez, Camilo Yepes, Manuela Saldarriaga, Manuela Osa, Jessica Martínez, un montón. Mi promoción todavía hacemos quinquenios y vamos como 65 personas. Ah, sí, pero siempre va. Sí. Bastantes. Ah, súper. Bueno, Cris, pues esto era todo. Muchas gracias por aceptar la venida. Vino específicamente desde Bogotá para estar acá, de verdad, ya me lo dijo. Dime cuándo es y yo cuadro la fecha y estoy aquí desde Bogotá hasta Medellín. Entonces, te agradezco mucho pegarte el viaje hasta acá, volver a tu colegio, a tu casa, que sé que lo estás viendo bastante diferente, Excelente. y aceptar esta invitación, Cris. Dani, a ti muchísimas gracias y de verdad al colegio también porque para mí fue una época maravillosa y sigue siendo muy gratificante decir que soy ignaciana. Muchas Maravilloso. gracias. Muchas gracias, Cris. Y a ustedes los esperamos en un próximo episodio de Voces Ignacianas, 140 años de historia. Quédense ahí conectados. Chao.